nosotros. Hermano, ¿cuántos de nosotros no habíamos echado lágrimas? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Muchos de nosotros, hermano. Muchos de los hijos de Dios han pasado etapa y etapa de lágrimas. Y Dios conoce todo, hermano. Impresionante. Ese Dios del cielo conoce toda nuestra lágrima, nuestro sufrimiento y a veces hay personas que no desechan, hermano, hay personas que desechan al prójimo y toda esa cosa Dios ve todo, hermano. Y en esta mañana que quisiera hablarle un poquito del tema que voy a expresar. Y el tema, si yo lo puse título, después con el versículo bíblico, ustedes lo van a ir comparando del título que le he puesto. Dios seca la lágrima de sus hijos. Ese es el título. Impresionante, hermano. En todos los tiempos de la historia de la tierra han pasado hermanos que han matado a su hermano, como Caín y Abel. Qué sufrimiento para Adán y para Eva. Y hoy, hermano, hoy que vivimos en el siglo XXI, hay padres que no quieren a sus hijos. Su hijo no los quiere a los padres. Muchas de ellas yo lo he visto, hermano. Pero doy gloria a Dios porque nuestros hijos han entendido el mensaje de Cristo. Han entendido de que nuestros hijos nunca nos han mirado mal. Yo tengo mis hijos que nunca de ellos me han dicho algo al contrario. Y sin embargo encontramos en la Biblia que aún nuestro Salvador llegó en este mundo. Y en este mundo encontramos que el comentario de la Biblia dice que cuando nació, dice que Herodes mandó para matar a todos los niños. Y sabe, hermano, fue un sufrimiento, lágrima de los padres, lágrima de la madre, de cuando le sacaban de la mano para matarlo a sus hijos. Eso fue un decreto de Herodes. Y realmente Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene misericordia de nosotros y realmente Dios ha permitido de que suceda toda esa cosa. Y si Jesús pasó por grandes calamidades, hermano, nosotros también debemos pasar por esa etapa. Así que vamos a orar, hermano, vamos a orar y vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios y vamos a entrar en el tema, ¿sí? Invito a nuestro hermano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has guardado durante toda esta semana, nos has protegido, Señor. Ahora, Señor, pido tu bendición, Señor, al abrir tu palabra, que tú, Señor, eres que hable, Señor. No un nombre, Señor, sino que hable tu palabra. Padre amado, bendice a mis hermanos. Esta semana van a salir de vacaciones, mis hermanos. Acompáñenlos, Señor. Que ellos sean un buen testimonio a donde van a ir, Señor. Bendícelos, Señor, grandemente.
como ellos han hecho con nosotros, Señor. Padre amado, Señor, conoce nuestras lágrimas, Señor, en nuestra intimidad, Señor. Y lo que han pasado mis hermanos, Señor, tú lo tienes en cuenta. Dice que en el cielo hay unas, en la cual hay una fuente en la cual, Señor, están todas las lágrimas de mis hermanos, Señor. En esta mañana, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón. Y te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice, hermano, la palabra de Dios, vamos a ir al Salmo. Vamos a entrar en el tema, en el Salmo 56. 56, Salmo 56. Y si David ha pasado por etapa difícil, ¿cuánto de ella han caído las lágrimas de ese hombre que ha buscado a Dios con todo su corazón? Dice que el corazón de David era agradable a los ojos de Dios. Y usted sabe que David, un hombre que hizo lo malo también, se desvió del camino, pero sin embargo, cuando se arrepintió, dice que su corazón era agradable a los ojos de Dios. Mi corazón puede ser agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo estoy representando ante los ojos de Dios? De cómo me comporto. Y la Biblia habla de que David fue un rey. Y su reino dice que jamás será destruido. Tremendo, un hombre que se alejó de Dios, un hombre que hizo los malos, hermano. Y sin embargo Dios le dio la promesa de que su reino iba a ser eterno. Tremendo, ese reino que de la descendencia de David nació nuestro Salvador. Y vamos al Salmo 56, 8. 56, 8. Dice ahí la palabra de Dios: mis huidas tú has contado, dice. Pon mi lágrima en tu redoma. ¿No está ella en tu libro, hermano? Dice la palabra de Dios: mi huida tú has contado, dice. ¿No conoce Dios nuestra penuria? Conoce todo, hermano. Todo lo que hemos pasado conoce el Salvador. Conoce nuestro Dios. Y el salmista está diciendo: mi huida tú has contado. Pon mi lágrima en tu redoma. ¿Sabe lo que significa redoma, hermano? Redoma es como una batea de cuero que se hacía. Bueno, después se hizo de arcilla. Y dice que cuando pasaba esta situación del pueblo de Dios, sus lágrimas caían en ese cuero, y Dios lo tenía en cuenta, hermano. La Biblia dice que redoma es un cuero, es como una taza, y la lágrima caía ahí.
¿Conoce Dios nuestra lágrima? Todo, hermano, todo. ¿Cuánto sufrimiento algunos han pasado? Muchas de ellas, hermano. A lo mejor mi nieta ha hecho muchas lágrimas antes de venir para acá, porque ha dejado amistades, han dejado de muchos años de vida, mi nieto ha dejado su trabajo. Y todas esas cosas, Dios ve todo, hermano. Sabe la necesidad nuestra. Y no sé cuánto va a seguir llorando, ¿no? Porque y Dios conoce eso. Dios conoce la lágrima que tú has echado por esa separación de amistades. Una separación hermosa y de repente ya no hay. Pero ahora tenemos la tecnología, una tecnología en la cual podemos llamar y vernos con las personas. Pero y lo más importante es que Dios conoce tu corazón, conoce la mía y conoce la de ustedes. Y muchas de ellas echaron lágrimas, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos echado lágrimas? Y dice la palabra de Dios que conoce toda nuestra lágrima, hermano. Y sabe que en el cielo está contado todo, hermano. Y conoce aún el pelo que cae de nuestra cabeza. Mira qué Dios amoroso, qué Dios importante, que ve todos los detalles, los mínimos detalles de nuestra necesidad, Él conoce, hermano. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo. Vamos a ir a Salmo, hermano. Seguimos en Salmo 126. Salmo 126. Esto es para que nos demos cuenta de que tenemos un Padre amoroso, un Padre en la cual siente toda nuestra necesidad. Salmo 126, 5. ¿Quién quiere leer? Amén, dale. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tremendo, hermano, tremendo. Dice la palabra de Dios, qué importante. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Va a llegar un momento en el cual, hermano, el Señor va a limpiar a cada uno de nosotros nuestras lágrimas. Lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido, nuestros seres queridos, amados. Y acá hay muchos de nosotros que hemos perdido nuestros seres queridos, amados. Pero Dios tiene en cuenta, hermano. Él va a secar nuestras lágrimas. Dice que lo que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharemos, hermano. ¿Dónde vamos a cosechar? ¿Aquí en la tierra? Sí, aquí en la tierra no. Aquí en la tierra no tenemos dónde alegrarnos, hermano. Abraham dice que vivía en la tierra prometida, aquí en la tierra. Y sin embargo, él miraba en el cielo, porque su patria no estaba aquí en la tierra, sino que estaba en el cielo, hermano. Es la que nosotros estamos esperando. Estamos esperando esa patria que está en el cielo, hermano. Y la palabra de Dios nos sigue alentando cuando tenemos problemas, dificultad, que miremos al cielo, como lo hizo Abraham, nuestro padre de la fe. Dice que ese hombre miraba en el cielo y tenía todo. Tenía riqueza, tenía todo, hermano. Y sin embargo, su patria, no porque tenía plata en el bolsillo, era más importante. No, hermano. Él era un hombre de fe y su mirada estaba en el cielo.
Qué importante, ¿no? ¿Podemos tener plata? Sí, hermano. Dios nos dice que no tengamos plata, pero que nuestra mirada no nos quite de esa riqueza. Y eso pasó con Abraham. Esto pasó con David. Con lágrimas cosecharás, ¿no? Lo que va a venir, la que Dios ha preparado para nosotros. Y vamos a Isaías. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Amén. ¿Quién quiere leer? Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Tremendo, hermano. Esto el profeta veía de lo que iba a suceder en un futuro lejano. ¿Cierto? Porque dice, los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría. ¿Y usted cree que Sión está en esta tierra, hermano? Porque acá, Sión está en esa patria que está en el cielo. Hermano, durante que estemos en esta tierra, vamos a tener esta dificultad. Y Dios ha preparado, hermano. Isaías veía, ¿no? Dice que volverá nación con alegría y habrá gozo perpetuo, dice. O sea que no va a haber un reino de eternidad, quiere decir. Un reino de eternidad. Dice, sobre su cabeza tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y los gemidos. ¿Cuándo va a suceder esto, hermano? ¿Cuándo va a pasar? Es que no pasó todavía acá, hermano. Todos hemos sufrido, todos hemos pasado esta penuria, enfermedades, separaciones. Los padres han peleado con sus hijos, pero cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos pone esa mirada en la eternidad, hermano. Isaías 51:11. Vamos un poquito más adelante. Isaías 51:11. Dice la palabra de Dios: ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando, dice. Cantando, ¿cierto? Y tendrán gozo y alegría y oirán el dolor y el gemido. Huirán de ella, hermano. Pero ¿ha ocurrido esto, hermano? ¿Ha ocurrido en nuestra vida? No, porque este mundo, ¿cierto? Este mundo dice que es un mundo de dolor, de tristeza. ¿Han sucedido estas cosas? Sí, hay muchas. Ha sucedido ya para los redimidos del Señor. Usted sabe que, hermano, cuando Jesús resucitó, muchos de los santos dice que se levantaron. Esa es la primicia del Señor. Ellos ya están gozando en el cielo. ¿Dónde fueron esos santos? No se quedaron aquí, hermano. Eso habla Isaías, Mateo 26, 52 y 53 habla eso. Que esos redimidos dice que llegaron y visitaron a la familia, hermano. Me imagino yo en ese redimido, creo que Juan el Bautista se levantó de la tierra, porque hice la primicia, esos que fueron decapitados, esos que fueron Isaías, toda esa gente. Pienso que esos redimidos se levantaron y fueron en el lugar, en la ciudad,
que Dios tomó, que era, dice que era Jerusalén, una ciudad santa, dice. Y sí, hermano. Y yo pienso que esos redimidos están en el cielo, eso están gozando. Pero nosotros de ahí adelante, todos los apóstoles, todos esos murieron todos, hermano. Esperando que Cristo vuelva otra vez. Está esperando esa promesa. Y la Biblia habla de que no se cumplió ninguna de ellas, solamente para los redimidos, que se levantaron cuando Jesucristo se ha resucitado. Para eso sí, hermano. Pero la Biblia habla de Apocalipsis. Apocalipsis 21, vamos a Apocalipsis 21. Y fíjese Juan veía estas cosas, hermano. Y Juan escribiendo la revelación que es Apocalipsis, Juan estaba viendo todas estas cosas. Apocalipsis 21, 4. ¿Quién quiere leer? Amén. Sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tremendo, hermano. ¿Sucedió esta cosa? No sucedió todavía, hermano. Para eso estamos acá, esperando la promesa. Cada uno de nosotros esperando esa promesa. ¿Cuándo va a suceder? Yo no lo tengo claro con eso. Pero la palabra de Dios dice que vendrá otra vez. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano. Porque la palabra de Dios también dice que no estamos dormidos a todas estas cosas, sino que estamos con el ojo abierto. Estamos despiertos de que Cristo vendrá a buscar. Hemos perdido a nuestros seres queridos, hermanos. Se han arrepentido y no vamos a volver a ver. Yo lo tengo claro esto, hermano, de que muchos de mis seres queridos han perdido. Pero una vez me acuerdo de mi cuñada, Norma, una que lo visitamos al hospital y se entregó al Señor. Y a lo poco tiempo partió, hermano. Hay una gran responsabilidad nuestra de seguir en el camino de Dios. El otro, mi padre, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y yo espero verlo. Nos queda a nosotros esto. Vamos a seguir teniendo esta lucha, vamos a seguir echando lágrimas, vamos a seguir perseverando en la doctrina de Dios. Y Dios, lo que Dios quiere es esto, hermano, que perseveremos en la doctrina. Me hace acordar a mi suegra, una mujer hermosa, también esperando la promesa de Dios. Tenemos grande responsabilidad, hermano. Grande responsabilidad de seguir perseverando en la palabra de Dios. Isaías, esa promesa pronto se va a cumplir, hermano. En un cerrar y de abrir ojos, todo lo que esperaron a Jesús, veremos su segunda venida. Y vamos a estar todos los redimidos ante el trono de Dios, hermano. Juan veía, ¿cierto? Estas cosas que yo he visto, dice que son reales. Reales, decía. Porque Juan veía visiones. Dios le demostró que esa tierra nueva, ese cielo nuevo está en el reino, hermano. En el cielo. Vamos a Isaías, otra vez, Isaías 25:8. 25:8. Isaías 25:8. No me quiero equivocar, hermano. Dice la palabra de Dios: destruirá
a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de los rostros y quitará las ofrendas de su pueblo de toda la tierra, dice. Y dice así, porque Jehová lo ha dicho, dice. Hermano, no cualquiera. Está diciendo Jehová lo había dicho. No es un hombre, hermano. La promesa que Dios nos está dando de que la muerte será destruida. Eso dice Isaías 58. Y enjugará toda lágrima, dice, de cada uno de nosotros. Estamos pasando por problemas, hermano. Hemos tenido problemas de pareja. Dice que Dios conoce toda esta cosa. Sabe toda nuestra lágrima. Sabe todo, hermano. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Reyes 25. Amén. Amén. Segunda de Reyes 25. Sí. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Escucha nuestra oración, hermano. La Biblia habla, dice que escucha todo. Ezequías era hijo de David. Era descendencia de David, hermano. Y acá Dios le dice, ¿no? Entonces Josafat, ¿quién era Josafat? Un profeta, ¿cierto? Puede ser. Puesto en pie en medio de la asamblea de Judá, en Jerusalén, la casa de Jehová. Es lo que le dije, ¿no? 5. 5, sí. 5 es la que le prometió, dice que escuchó la oración de este hombre. ¿Cuántos años más le dio de vida? 15 años más, hermano. Y lamentablemente la historia comenta que este hombre se apartó del camino de Dios y vio mucho desastre, hermano. Pero Dios, hermano, conoce todo, conoce toda nuestro deseo, hermano. Estaba leyendo mal, pero sí expuesto en otro lado. Dice, vuelve, dice Jehová, el Dios de David, tu Padre ha oído tu oración. Escucha nuestra oración, hermano, escucha todo. Hace poco nos hemos enterado que hemos ido al hospital, hemos orado, hemos ungido, y sin embargo, Dios el que te determina, una joven de 32 años, una madre, fue al descanso. ¿Y qué será para los padres, no? Porque uno piensa que irse antes que sus hijos, pero Dios sabe todo, hermano. Pero en este caso, este hombre, dice, ha visto las lágrimas. Y voy a sanarte dentro de 3 días y subirá a la casa de Jehová. Tremendo, hermano. Pero sin embargo, estas cosas no lo hemos visto nosotros. Todo tiene su tiempo, Dios. Uno a veces lo llama porque ese día hemos ido con mi hermano y Daniel le habló de la salvación del alma. Y ella aceptó tal cual como es. Tremendo. Dios llamó al descanso para salvación, hermano. A veces hay una tristeza, una lágrima para esos padres. Pero ella,
Cuando Cristo venga, lo va a resucitar. Esa es la promesa que uno debemos tener nosotros. Hebreo, vamos a Hebreo, la carta de Hebreo, hermano. Hebreo 5:7. Y seguimos ahí con las lágrimas que Dios conoce todo, hermano. Y acá nos va recomendando los versículos. Amén. ¿Quién quiere leer? Yo. Amén, hermano. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tremendo, tremendo, hermano. ¿Acaso el Salvador nos dice la palabra de Dios? Dice que Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruego, súplica y gran clamor, dice hermano. Gran clamor hecho ahí en el Getsemaní. Y ese clamor no solamente echó lágrimas, dice. Cuenta la historia, dice que su lágrima era como gota de sangre, hermano. Y nuestra lágrima también, si el Salvador echó lágrima, gran clamor tenía. O sea que era una desesperación, hermano. Y sin embargo su padre lo vio. Toda esa necesidad que tenía, Dios lo vio. ¿Quién somos nosotros para no pasar por esa etapa, no? Puede ser que yo pase, sí, hemos pasado por esa etapa, hermano. Y Dios sabe, hermano, sabe el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y sin embargo el Salvador ha pasado. Esta demuestra de que si nuestro Salvador pasó estas cosas, nosotros también, cuando pasamos, no podemos dudar de que vamos a pasar por lágrimas. Y la Biblia, la palabra de Dios sigue diciendo en Mateo. Daniel, ¿quiere leer? Mateo 26. Vamos a leer un poco lo que sucedió ahí. Hebreo habla, Hebreo habla de que lo que pasó, pero en Mateo habla. Mateo 26, 40 al 42. Amén. Mateo 26, 40. Vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Hasta el cuarto, 46? No, ahí está bien, hermano. Y hermano, ese día estaba con los discípulos y no han podido orar. Ustedes, me imagino, ¿no? Han velado una vez, a la madrugada. Muchas de ellas, hermano, no, esos hombres estaban cansados y sin embargo no pudieron orar una hora, hermano. Y a veces a nosotros nos cuesta orar 5 minutos, 2 minutos. Ese hombre era hombre de oración, mucho tiempo tenía de oración. Y Jesús estaba también cansado, era hombre, hermano. Y sin embargo en el Getsemaní pasó estas situaciones difíciles, hermano. Y cuando dijo, es hora que ya suceda estas cosas. Hermano, es que Dios tiene en cuenta todo tiene en cuenta. Y vamos ya a Romanos, le doy algunos versículos. Romanos 8, 18.
Romanos 8:18. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremendo, hermano, ¿no? ¿Pasaremos por esta aflicción? Claro que sí, hermano. Pero la gloria venidera no se compara con una lágrima, hermano. No se compara con lo que podemos pasar. No se va a comparar de situaciones que estamos pasando. Porque esa gloria venidera es la que nos está esperando a todos, hermano. Esa gloria venidera que ni aún nosotros conocemos, hermano. Pero la Biblia habla de que dice en Corintios, 1 Corintios, fíjese lo que Dios ha prometido para su pueblo. Ha prometido para cada uno de nosotros. Corintios, 1 Corintios 2:9 dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 2:9. Amén. Ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que, dice, te aman, hermano. ¿Y por qué a Pedro le dijo? Pedro ahí en la costa del mar de Galilea, ¿por qué le dijo a Pedro, hermano? Me ama, le dijo. 3 veces le dijo, hermano. Porque ese Pedro lo negó, hermano. Y sin embargo, Pedro se había arrepentido. Pedro se había hecho un hombre, ya no era un hombre común y corriente, sino que era, Dios lo llamó para pecador de hombre. Y le dijo, si me ama, apacienta mi oveja. Dijo. Tremendo, hermano. Es que Dios tiene algo para nosotros. Aunque ahora no lo veamos, pero seguimos perseverando en su doctrina. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, porque dice la palabra de Dios. No es que te quede y te eche en tu casa, no, dice, persevera, búscame en todo tiempo. Y estos son pocos tiempos que venimos, lo buscamos en su hogar, en su casa de oración. Porque dice que persevera, ese será salvo. Y es importante, hermano, en la que hemos escuchado el testimonio de mi hermano Marci, tremendo testimonio, hermano. Pero sí tenemos que hablar la palabra de Dios. Vamos ya otra vez en Romanos 8, vamos a leer otra vez, Romanos 8, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hasta ahora, dice el 23. No solo a ella, sino también a nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo, hermano. La tierra gime. Usted sabe que la tierra está gimiendo como si nada. Hermano, encontramos situaciones en todo el mundo, catástrofe que está sucediendo. Hoy, por ejemplo, tenemos un volcán que yo no quiero alarmar a nadie, pero Las Palmas, hace unos años atrás, hubo una erupción.
Pero si ese volcán otra vez hace una erupción, dice que está el volcán cerca del mar, y si llega a hacer una erupción grande esa, va a sepultar a todas las islas, hermano. Dice que si hay un maremoto de 20 metros, de 30 metros de bola, olvídese, hermano. Entonces, Dios tiene en cuenta, hermano. Dios tiene en cuenta. Están sucediendo cosas que nosotros no lo vemos, pero hay costas que ya están tomando el mar. Hay costas que se va a ser tomado el mar, hermano. Estamos viviendo tiempos finales. Acá vemos catástrofes acá en Argentina. Incendios, erupciones, violencia y de todo esto. Pero nosotros estamos gimiendo como dice Romano, como dice la palabra de Dios. Estamos gimiendo, estamos buscando de Dios. No solo ellos, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Si no tuviéramos estas cosas, hermanos, no soportaríamos. El Espíritu Santo que vive en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos un cambio en nuestra vida. Esperamos que el Señor venga y nos busque. Estamos esperando eso, hermano. No estamos esperando otra cosa. Esa adopción, ese renuevo, ese cambio que haya en mi vida. Esa es la que estamos esperando, esa bendita esperanza, hermano. Cada uno de nosotros estamos esperando esa redención de nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, vamos ya a Primera de Pedro 4:13. Vamos a ir terminando, hermano. Primera de Pedro 4:13. ¿Quién quiere leer? Amén. 4:13. Primera de Pedro 4:13 dice: sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén, hermano. Si gozamos nosotros, estamos pasando por esta situación, no todos nosotros estamos pasando, hermano. No todos, pero hay hermanos en África, por ejemplo, está pasando estas situaciones. Hay cristianos que mueren, hermano, lo matan como si nada. En Haití, hablamos ahí de Corea del Sur, todo lo que sea palestino, lo árabe, es contrario al evangelio, hermano. Y ellos dicen que creen en el Dios, ellos dicen que creen en Dios, pero la maldad está a flor de piel, hermano. Mismo tiempo difícil, pero sí, Dios conoce nuestra inquietud, Dios conoce nuestro deseo, hermano. Todo conoce, dice. Al contrario, dice, gozado cuando soy participante, padecimiento de Cristo. Dice que tenemos que alegrarnos, gozar con alegría. A usted, si le golpea los dedos, ¿se van a poner alegres? No, hermano, es un dolor. Es un dolor. Todos esos discípulos, todos esos hermanos que han perdido de su vida, ellos, hermanos, dice que le metieron en el círculo de los leones, y lo largaban los leones y lo despedazaban. Y dice que ellos cantaban himnos de alabanza, hermano.
para nuestro Dios. Tremendo eso, hermano. Eso están esperando, esa corona de vida. Y vamos a leer 2 versículos más y vamos a terminar, hermano. Romanos 5. Vamos otra vez a Romanos 5. Romanos 5, 3 al 5. ¿Qué quiere leer? Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo, hermano. ¿Vive el Espíritu Santo en nuestra vida? Si vive, hermano, tenemos que gozarnos, dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Tenemos que gozarnos. Y esto los discípulos se gozaron. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Y lo apedrearon, sacaron del templo y lo apedrearon a Esteban. Piedra sobre su cabeza. Y sin embargo, él decía, Dios mío, no les tenga en cuenta de las cosas que ellos estaban haciendo. Podemos ser ese discípulo, hermano, ese hombre valiente. Y muchos de nuestros hermanos en África dicen estas cosas, hermano. Ellos no les importa, igual bajo árboles siguen alabando a nuestro Dios. Sabiendo que tiene persecución, hermano. En Haití, pues, matan al cristiano, hermano, a machetazos. Tremenda esa, hermano. Esas situaciones. Nicaragua, un país pequeño, hermano, han quemado Biblia. Quiere decir que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Pero pronto va a suceder en todos lados, hermano. Mientras eso, hermano, busquemos de Dios. Sabemos que pasamos por cosas, por etapas en nuestra vida. Pero no la etapa que pasaron estos grandes hombres de Dios. Calvino, Hus, Lutero, todos esos hombres que dieron su vida. El que escribió la Sagrada Escritura murió en una hoguera, hermano. En una hoguera, lo quemaron vivo. ¿Qué pasamos nosotros? Ninguna cosa de esa, hermano. Pasamos a veces dificultades. Aún dentro de la iglesia hay dificultades, hermano. Pero esto no es nada. No es nada. No es comparado de lo que han pasado nuestros hermanos. Ellos han pasado y dieron su vida para que nosotros hoy miremos y digamos, yo no pasé nada de esto. No hemos pasado nada, hermano. A veces dentro de la iglesia hay celo ministerial. Eso no es nada, hermano. No es nada. Lo que han pasado estos grandes hombres de Dios, los valdenses, familia entera fueron, se escondían en una cueva y sin embargo Roma persiguió y tiraron fuego y quemaron a esos hermanos. Familia entera dice que abrazados se encontraron, dice la historia que se encontraron abrazados por el fuego que le tiraron, hermano. Esos son sufrimientos. Sin embargo, nosotros hoy vivimos un día light acá, pero Dios nos está preparando, hermano. Dios tiene que prepararnos, porque antes que venga Jesús, dice Mateo, ¿no? Va a haber, dice que va a haber persecuciones, va a haber tremendas persecuciones antes que venga. ¿Puede suceder eso?
Si la Biblia dice que va a suceder, va a pasar. Pero dice que como en los días de Noé, dice que la gente se daba en fiesta, y dice que va a venir como en el día de Noé. De un día para otro vino el diluvio. Y la segunda venida de Cristo va a pasar lo mismo, hermano. Se van a dar en casamiento, se van a dar en fiesta. Pero nosotros sabemos que Cristo vendrá, hermano. Como estoy preparado yo para esperar esa segunda venida de Cristo. Soy fiel a Dios. Estoy obedeciendo su palabra. Estoy caminando por ella. Todas esas cosas tenemos que preguntarnos. Yo me tengo que preguntar. ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy viviendo una vida de santidad en mi vida? Debemos preguntarnos. Y cada uno sabemos ese mal dicho que dice, sabemos dónde nos aprieta el zapato. ¿Usted quiere saber? Cómprese una zapatilla más chiquita y póngase a ver si puede caminar una cuadra con ella. Porque le va a apretar el zapato a donde. Ahora estamos viviendo una vida tranquila, hermano. ¿Para qué estamos viviendo una vida tranquila? Para prepararnos, hermano. Para prepararnos. Pero Dios conoce toda nuestra situación. Dios conoce de la salida del sol hasta que entre. Todo conoce, hermano. Por eso el Señor dice que conoce nuestra lágrima. Conoce todo, hermano. Estos grandes hombres de Dios han dado su vida. Vamos otra vez en Primera de Pedro. Vamos otra vez en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y mire lo que dice. Dice la palabra de Dios. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos pasando por pruebas. Hay muchos han pasado, hermano. Han perdido. Primera de Pedro 1:6. Dice, pasamos por pruebas. Tenemos a veces un problema de noviazgo. Y eso a veces pasa una prueba. Pero acá dice que pasaremos por diversas pruebas, ¿no? Diversas, varios, hermano. Pasamos por esa. A veces tenemos problemas en nuestro hogar. Eso no es nada, hermano. No es nada. Me hace acordar esto cuando un hermano me dijo que ha salido de deudor y pasó por muchas pruebas, hermano. Y esa persona nunca le pagó. Han pasado su familia entero por pruebas, hermano. Pero sin embargo, ¿conoció la lágrima de mis hermanos? Sí conoció, hermano. Cuando le faltó zapatos, comida. Dios conoce todo, hermano. Y Dios es testigo de cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha sacado de esas situaciones. Pero sin embargo, la Biblia al 7 dice, 1:7, dice, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice. El oro será descartado, hermano. Hoy algo valioso en oro. 100 gramos de oro, mucha plata vale, ¿no? Pero sin embargo, va a ser descartado. Esto espiritualmente, dice, seremos, dice, preciosos como el oro, el cual aunque padeceros se prueba con fuego, dice, y sea hallado en alabanza para gloria, honra
cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. ¿A quién esperamos nosotros? Esperamos a nuestro Salvador. Cielo nuevo, tierra nueva, la que nos ofreció. Y lo va a cumplir, hermano. Nada de lo que haya acá vamos a llevar. Nada. Esto hace una comparación con el oro. Nosotros debemos ser repasados. Dice que debemos nomás meter en un crisol donde se mete el oro a 1000 grados para fundirlo. Y de ahí saca la escoria otra vez. Somos sometidos a prueba, hermano. Hermano, que realmente el Señor nos bendiga. Cuando hacemos por diversas pruebas, Dios conoce la lágrima de cada uno de nosotros, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que este día sea un día de bendición para nosotros. Y disfrutemos de nuestra familia. Este día hizo el Señor para disfrutar de nuestra familia. Que Dios lo bendiga. Amén.